Dios te bendiga de manera especial en este momento. Estás entrando en este espacio milagro de salvación, testimonio de salvación. Así que te invitamos, ¿verdad?, a que te suscribas, que le dé la campanita, que nos siga, comparta este testimonio con otras personas para que sea de edificación y de salvación. Daniel dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y este espacio es para que hombres y mujeres que Dios ha transformado testifiquen de lo que Dios ha hecho con ellos. En esta ocasión tenemos al evangelista y pastor juvenil Esteban de la Rosa, con un testimonio de cómo Dios, ¿verdad?, salvó su vida, cómo Dios le libró de quedar parapléjico y de algunas cosas que le pasaron, y milagros que Dios hizo en su vida, que solo el Eterno, solo el Rey de Reyes puede hacer, Jesús de Nazaret. Así que Dios le bendiga a Esteban de la Rosa con nosotros. Amén, amén, Dios te bendiga, chamo. Gracias. De verdad que un placer para mí poder estar aquí esta noche, hablando de la grandeza de Dios. Amén. De verdad que sí, que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. No tenemos cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho con nosotros. Amén. Y sí, verdaderamente que el Eterno ha tenido mucha misericordia conmigo. Y como tú mismo decías al inicio, el 13 de marzo del 2006 tuve una experiencia de verdad con el Señor, en la cual, o sea, tengo que hablarla, tengo que testificarla. Amén. El 13 de marzo del 2006, víspera de Semana Santa y eso, estaba yo en mi casa tranquilo, sin nada que hacer, y me invitó mi tía, nuestra tía Isabel, a un balneario de allá de Santiago, al río específicamente. Y estaba yo apartado del Señor para ese tiempo. Estamos hablando del 2006. Y sin nada que hacer, me propuse ir con ella. Acepté su invitación. Perfecto. Y estábamos camino al río. Vamos en el carro, su esposo va manejando, yo voy con ella, en desenfreno. Alcohol, cigarrillo, mucha bulla, mucha bulla. La vida que ofrece el mundo. La vida que ofrece el mundo, en los deleites pasajeros de este mundo. Y recuerdo que camino al río, a pesar de que había mucha bulla en el carro, mucha bulla, porque el volumen del radio era bien alto, escuché una voz. Yo diría que hay gente que dice: tú escuchaste la voz audible, tú... O sea, eso es, yo diría que esa voz, cuando tú conoces la voz de Dios, cuando Dios te habla, se hace más que audible, porque te habla desde dentro y como que tú lo escuchas desde fuera. Que hay mucha gente que se confunde. Habla a tu espíritu. A tu Que es espíritu. más profundo. Es más profundo que tu oído, porque con el ruido que había en el vehículo, yo no tenía forma de que... Escuchar una voz. Pero fue tan fuerte que me detuvo. Y yo, hasta cierto punto, como que me empanté. ¿Y qué escuchaste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo esa voz? En medio de tanto ruido, de la euforia del alcohol, de la diversión, de los placeres, que por cierto, eso es lo que es común en el mundo. La gente para el mundo vivir su vida es beber, fumar, bailar, brincar y hacer a veces estas cosas que son muy deshonrosas y vergonzosas. Pero, ¿qué te dijo esa voz en ese ruido y en esa ocasión, en ese momento? Fue textualmente: necio, hoy vienen por tu alma. Ay, santo cielo, Padre mío, gloria a Y Dios. cuando yo escuché eso, yo, o sea, me quedé frisado, pero tú sabes que por lo general cuando tú estás en un ambiente, tú ignoras el hecho, o sea, tú muerto espiritualmente, tú quieres ignorar el hecho de que Dios te está llamando, pero tú sabes quién te habló y cómo te habló. El caso fue que llegamos al balneario. Son cosas mías, son cosas mías. Son cosas mías, es que estoy... Y eso que yo escuché, Y eso es lo que llegué. pasa cuando no... ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Y eso son cosas mías. Y olvidé la palabra. Oh my God. Empezamos a disfrutar del río, un río muy bonito. Recuerdo que había un puente, un poco alto el puente, y de ahí los jóvenes al fin, se estaban tirando todos. Yo subo, me tiro, estoy disfrutando del ambiente. Pero ¿qué pasa? A medida que me voy tirando, voy cogiendo confianza, porque era hondo, el río era hondo. Era una diversión. Era una diversión, ya me había tirado varias veces. ¿Qué pasa? Que en una me subí
hice lo que hoy conozco que le llaman el mortal. Es un clavado en el cual tú te inclinas. O sea, yo brinqué y me incliné como una flecha. O sea, no fue así, Oh my God. fue tipo flecha porque no era bajito. Completamente recto hacia abajo. Recto hacia abajo. Ahora supe que ese clavado le llaman el mortal. Y cuando descendí, que caí en el agua, o sea, no me dio tiempo a nada porque cuando me sumergí fue como una flecha. No había forma de tú. Y choqué al fondo del río. La coronilla de la cabeza chocó abajo. Y le llaman el mortal a este clavado específicamente porque la presión del agua no deja que tu cuerpo se incline ni a ninguno de los lados. O sea, el golpe lo recibes en la cabeza y se reparte en tu columna cervical. Porque la presión del agua hace que el golpe sea más fuerte cuando tú caes. Oh my God. La presión del agua hace que el golpe lo reciba la columna, no el brazo, no. O sea, y cuando el primer milagro que yo entiendo que Dios hizo conmigo ahí fue que yo salí del río. Salí hablando incoherencia, delirando, hablando muchas cosas que no. O sea, que en ese clavado te chocó tu cabeza contra el fondo del el río. fondo del río, Con donde alguna había piedra, Oh, donde Dios. había piedra. Y se me abrió el cráneo y empecé y salí hablando incoherencia, sin saber, o sea, que tenía el cráneo roto, ni nada, mucho dolor. Y cuando salí, al mi tía y Lady, mi esposa, ver, o sea, la manera en la que yo me tiré, ya se preocuparon, aunque yo salí rápido. Y se fueron a la orilla del río, me agarraron, me ven hablando incoherencia y medio delirando. Y ellas se preocupan, porque aparte ven mucha sangre que me está bajando, mucha sangre del cráneo. Entonces la sangre cuando se junta con agua, hace más bulto, como decimos. Y toda esa sangre me bajaba del cráneo, mucha sangre. Me senté. El segundo milagro que yo entiendo que Dios hizo, aparte de que me sacó vivo de ese río, que no me ahogué, fue que empecé a vomitar. Empecé a vomitar, vomité todo. Y ellas estaban enfocadas en el hecho de que yo tenía el cráneo roto, pero a mí no me dolía el cráneo. Yo sentía en mi cuello el equivalente, por decir un número, a 1000 cuchillos que me cuchillaban el cuello. Y yo no sabía por qué. Yo sabía que me había caído. Y en ese momento que tú tuviste esa caída, que saliste del río, Dios te permitió salir con un golpe tan fuerte, todo eso, ¿te llegó a memoria la palabra que escuchaste y la voz que escuchaste en algún momento de esa ocasión? Te voy a decir en qué momento me llegó. Luego que ella me agarra, me sientan, yo me siento mal porque he arruinado la tarde con mi tía. Y ella está preocupada y me dicen, vámonos. Yo le pido disculpas, yo no quise arruinarla, pero vámonos. Tengo el dolor en el cuello. Ella está preocupada por la herida, por la abertura del cráneo, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa que el cuello no aguanto, no puedo moverlo para ningún lado. Y cuando me dicen, vámonos, me montan en el carro. Chamo, para poder transmitirte un poco de lo que yo viví en ese momento. El carro, cuando yo me monté en el asiento de atrás, cada vez que el esposo de la tía mía hacía así que giraba para doblar, que mi cuello se movía una milésima, un poquito, yo sentía que me hacían así con un cuchillo. Wow. Imagina tú, cuando llegamos a mi casa, mi mamá que me conoce, que soy fuerte, que ya sabe, empieza, tú sabes, cosas de familia. ¿Qué le pasó a Esteban? Me empiezan a revisar. Entonces, no, Esteban no está bien, Esteban está muy tranquilo. Ahí viene la palabra. Como tú sabes, nuestro abuelo Víctor era creyente. De quien ahí vino a la memoria la palabra que Dios te había dado. Ahí vino la palabra que Dios me había dado. Estoy frente a mi madre, frente